La esclavitud, como institución jurídica, es una situación en la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo. La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual, ejecutarlos. También fue la suerte de algunos pueblos conquistados. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas o a premio individual. El florecimiento cultural de la Atenas de Pericles o de la Roma clásica estaba fundamentado en una economía basada en la fuerza de trabajo esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es un fenómeno natural. Con la transición del esclavismo al feudalismo, a partir de la crisis del siglo III, la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no era esclava. No obstante, la esclavitud no desapareció, y se mantuvo como una condición social más o menos marginal, según las zonas, durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, renovándose su utilización masiva durante la colonización de América. El movimiento antiesclavista se desarrolló a partir de finales del siglo XVIII, culminando con la abolición de la esclavitud en la mayor parte de los países del mundo, no sin fuertes resistencias, como la Guerra de Secesión en Estados Unidos. El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición se celebra el 23 de agosto, mientras que el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre. Los tratados internacionales contemporáneos, Convención sobre la Esclavitud, 1926, recogen la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. No obstante, sigue existiendo arraigada culturalmente en determinados países, India, Sudán, Mauritania, y ha reaparecido en otros bajo ciertas condiciones excepcionales, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático o determinados tipos de prostitución en todo el mundo. Cuba. El que la isla y gran parte de las Antillas españolas no se independizaran hasta el fin del siglo XIX, significó que, por un lado, se atrasase la abolición y, por otro, que parte de la iniciativa vino desde abolicionistas de España. En 1868, el revolucionario Carlos Manuel de Céspedes proclama: Cuba libre es incompatible con Cuba esclavista. En 1880, las Cortes españolas aprueban la Ley de Patronatos, aunque sea llamada la Ley de Abolición de la Esclavitud en Cuba, que fue firmada por el propio rey Alfonso XII, pero deja pendiente el problema. La reina regente María Cristina firmó en 1886 una orden real que puso fin a los patronatos, acabando con la esclavitud en Cuba. Ecuador. La tesis abolicionista se discutía en la América andina desde la época de Bolívar. Sin embargo, no tuvo gran acogida, debido fundamentalmente a que las sociedades andinas no habían llegado a la época de desarrollo industrial. Al basar su economía en la explotación agrícola, les era indispensable mantener la esclavitud. Esto fue comprendido por Bolívar, quien prefirió dejar la manumisión de los esclavos para después de afirmada la unidad gran colombina. Al no resolverse nunca este primer escollo, quedó la abolición como una tarea pendiente de la generación de los libertadores. En la República del Ecuador, la manumisión de los esclavos fue proclamada el 24 de julio de 1851 por obra de José María Urbina, cuando era jefe supremo. Cuando Urbina decretó la manumisión de los esclavos, estableció un sistema de indemnización a los examos, y para tal efecto, gran parte del presupuesto estatal de los años 1851 y 1852 se destinó a este fin. Esta medida sería ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente el 18 de septiembre de 1852. La Asamblea Constituyente debatió fuertemente entre la abolición inmediata y la abolición escalonada, a plazos. Los representantes de la región costa defendían la abolición inmediata, pues su sistema de producción agrícola necesitaba más trabajadores, los cuales llegarían una vez liberados de su esclavitud en la región sierra. Esta tesis se impuso y los esclavos fueron liberados de inmediato. Muchos libertos de la sierra migraron a la costa. La reacción de los terratenientes serranos contra la abolición de la esclavitud fue tal que terminó derrocando al sucesor de Urbina, Francisco Robles, y sumió al país en la crisis más grande de su historia, 1859, en que casi desaparece el país. Estados Unidos. Artículo principal. Esclavitud en los Estados Unidos. John Brown. La tradición liberal de algunos estados del norte de los Estados Unidos ofrecía un terreno propicio a los abolicionistas. Las medidas abolicionistas comenzaron siendo locales. La motivación económica era fundamental para estar a favor o en contra de la trata de negros.
las rivalidades económicas aumentaban, la oposición entre el norte y el sur 97. Los movimientos humanistas y los religiosos protestantes, la influencia de teóricos ingleses como William Wilberforce o Robert Owen y las nuevas teorías sociales derivadas de la literatura romántica, tuvieron una influencia fundamental en las ideas antiesclavitud de los norteños. La esclavitud en Estados Unidos se fue reduciendo de a poco y los independentistas creían que iba a desaparecer. Una ordenanza de 1787 prohibía la propagación de la esclavitud hacia el noroeste. En 1793, aparecía la máquina desgranadora de algodón. En 1808, se prohibía la trata y se impedía la entrada de nuevos esclavos negros. Esto llevó a muchas peleas intestinas porque los plantadores del sur no estaban dispuestos a arriesgar la economía de esa región. Se discutía si el poder federal debía respetar las tradiciones de los estados viejos y si tenía el derecho de prohibir la entrada de nuevos esclavos en sus territorios. En los viejos estados del litoral, como Virginia, Delaware o Maryland, el número de esclavos aumentaba. En los territorios nuevos, con las grandes plantaciones de tipo industrial, de algodón o caña de azúcar, las condiciones de los esclavos eran cada vez peores. A comienzos del siglo XIX, la plantación patriarcal típica de Virginia tendía a desaparecer. Lo que más proliferaban eran las pequeñas plantaciones explotadas por los blancos pobres. La esclavitud se extendía cada vez más en condiciones miserables y contrarias a los pensamientos de los hombres del norte y el oeste. Permitir la entrada de nuevos estados generaba desestabilización. En 1818 ya había 11 estados que no aceptaban la esclavitud, mientras que 10 estados sí tenían esclavos. El estado de Missouri solicitaba ser aceptado como estado de la Unión, pero era un estado esclavista y esto traía un desequilibrio político. Los estados del norte solo lo aceptaron después de que ingresara también el estado de Maine, que no toleraba la esclavitud. También se prohibió la esclavitud en la parte norte de Luisiana 97. En 1831, una revuelta de esclavos había generado matanzas en Virginia. En 1831, los extremistas de William Lloyd Garrison exigían la abolición inmediata de toda forma de esclavitud en todo el territorio de la Unión. En 1848, llegaron contingentes de inmigrantes europeos con la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración y el predominio del absolutismo en el continente europeo. Estos inmigrantes traían ideas contrarias a la esclavitud. Texas no tuvo problemas en incorporarse, pero la cesión de territorios por parte del Estado de México generó dificultades, ya que si lo aceptaban, iba a haber mayor cantidad de estados esclavistas que de adversarios de la esclavitud. Eso exacerbó las disputas internas, en especial en el caso del estado de California, que cortaba en dos la línea Mason-Dixon, que separaba el norte abolicionista del sur esclavista. Finalmente California logró la entrada como estado de la Unión como estado sin esclavos, al igual que Nuevo México, que estaba al sur. Con el convenio de Clay en 1850, se reconocía a los estados esclavistas el derecho de penetrar en los estados abolicionistas, para buscar a los esclavos fugitivos que se hubieran escondido allí. Esto generó muchísimos incidentes y los estados del norte protestaron cuando los del sur lograron que se votase que los nuevos estados, independientemente de su posición geográfica, debían decidir en el momento de su ingreso a la Unión su aceptación o rechazo hacia la esclavitud. Las diferencias de criterios generaban verdaderos conflictos que, a su vez, eran estimulados con armas y dinero. 97. La crisis económica de 1857 acrecentó la oposición entre los estados del norte y los del sur. Los del sur pretendían vender sus materias primas cosechadas por esclavos, pero los del norte estaban interesados en la industrialización y no en el trabajo esclavo. El conflicto entre proteccionistas y librecambistas acentuó las disputas. En 1859, el abolicionista John Brown sublevó a los esclavos de Virginia luego de atacar el arsenal de Harper's Ferry, un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente capturado, juzgado y sentenciado a la horca. Tras su ejecución, muchos habitantes del norte lo aclamaron como mártir. Los del sur, conducidos por Jefferson Davis, tomaron posiciones extremistas también y produjeron la ruptura del Partido Demócrata de los Estados Unidos, con lo cual permitieron la elección del candidato del Partido Republicano de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien en su programa de gobierno proponía, además del proteccionismo, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. La esclavitud y la oposición a la misma fueron algunas de las causas de la llamada Guerra de Secesión.
En la Guerra de Secesión los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los Estados del Norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Finalmente el sur cayó derrotado. La abolición de la esclavitud comenzó durante la guerra con medidas que la ordenaban en todo el territorio y en el Distrito Federal en 1862. Oficialmente, la proclamación de emancipación del 1 de enero de 1863, fue la declaración realizada por el presidente estadounidense Abraham Lincoln que anunció la libertad de todos los esclavos de los estados en rebeldía. La proclamación no nombra los estados esclavistas de Kentucky, Missouri, Maryland y Delaware, que nunca declararon su secesión, por lo que no liberó los esclavos de esos estados. Tennessee ya había vuelto al control de la Unión, por lo que también resultó exento. Virginia fue nombrada, pero se establecieron exenciones para los 48 condados que estaban en el proceso de creación de Virginia Occidental, así como otros 7 condados y 2 ciudades. Nueva Orleans fue específicamente exenta y 13 distritos de Luisiana, todos los cuales estaban ya mayormente bajo control federal en el momento de la proclamación. La proclamación de emancipación fue en su momento criticada por liberar únicamente los esclavos que se encontraban en territorio fuera del control de la Unión, es decir, aquellos para los que no iba a surtir efecto inmediato sino conforme avanzara la conquista de los estados rebeldes. Aunque la mayoría de los esclavos no fueron liberados inmediatamente, la proclamación de Lincoln liberó a miles de esclavos el mismo día en la que tuvo efecto en buena parte de 9 de los 10 estados en los que la orden era efectiva, la excepción fue el estado de Texas. En 1864, el presidente Abraham Lincoln fue reelecto y en 1865, la 13 enmienda de la Constitución decretaba la abolición de la esclavitud en todo el ámbito de la Unión 97. Haití. En Haití, la esclavitud se abolió en 1803, convirtiéndose este en el primer país en el que se abolió la esclavitud en el continente. Cita requerida. México. Artículos principales. Esclavitud en Nueva España y decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado. Miguel Hidalgo y Costilla consideró el problema de los esclavos como algo que había que remediar en lo más urgente y por decreto del 6 de diciembre de 1810 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, decretó la abolición de la esclavitud. 98. 1. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo. 2. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija. Sin embargo, este decreto no abolió oficialmente la esclavitud en la República Mexicana. El decreto oficial llegó el 15 de septiembre de 1829, durante el gobierno del presidente José María de Bocanegra. En el artículo 30 del Acta Constitutiva se declaró lo siguiente. 1. Queda abolida la esclavitud en la República. 2. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. A pesar de que formalmente en México la esclavitud estuvo prohibida, en vísperas de la Revolución el ensayo periodístico México Bárbaro, escrito en 1908 por el periodista John Kenneth Turner, documentó el tráfico y venta de personas indígenas a gran escala en el interior de México durante el gobierno de Porfirio Díaz en lugares como Yucatán y Valle Nacional 99. Además, en 1835, la abolición de la esclavitud fue una de las principales causas de la Revolución de Texas, Panamá y Colombia. En la Gran Colombia, la esclavitud fue abolida en 1851-100 durante la presidencia de José Hilario López. El Congreso neogranadino decretó la abolición de la esclavitud mediante ley el 21 de mayo de 1851 en el artículo N1 que, desde el 1 de enero de 1852, serían libres todos los esclavos que existían en el territorio de la República de la Nueva Granada, que incluía los actuales países de Colombia y Panamá. Perú. La esclavitud fue abolida por decreto del presidente Ramón Castilla el 3 de diciembre de 1854, en esta proclama que restituye, sin condición alguna, la libertad de los esclavos y siervos libertos, cumpliendo solemnemente un deber de justicia nacional, se compra a los esclavos a nombre del Estado y se da la libertad. Este decreto sirvió para que de 2 a 3 mil esclavos se sumaran al ejército de Castilla que combatía contra José Rufino Echenique y fue decisivo en su triunfo en la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855. 101. Cabe indicar que en tiempos del virreinato del Perú, los esclavos podían comprar su libertad y la de sus hijos, deviniendo en negros zorros o libertos. Uruguay.
En Uruguay, la abolición total e irrestricta de la esclavitud se consagró durante el gobierno del presidente Manuel Oribe en 1842. Cita requerida. Venezuela. Promulgación de la ley sobre libertad de los esclavos. Durante la Guerra de Independencia los ejércitos españoles y republicanos ofrecían la libertad a los esclavos que se unieran a sus filas. A su vez, la época de independencia vio algunas de las sublevaciones de esclavos más violentas en la historia del país. Simón Bolívar decretó durante la expedición de los Cayos la abolición de la esclavitud en Venezuela, pero debido al fracaso de la expedición no llegó a mayores dicha medida. Fue en 1821 durante el Congreso de Cúcuta que se inició un proceso político serio en búsqueda de la abolición de la esclavitud. Se promovió la libertad de vientres, obligando también a los esclavistas a vestir y alimentar a los hijos libertos. En los artículos 1 y 15 reza: serán libres los hijos de las esclavas que nazcan desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de provincia, y como tales se inscribirán sus nombres en los registros cívicos de las municipalidades y en los libros parroquiales. Se declaran perpetua e irrevocablemente libres todos los esclavos y partos de esclavas que, habiendo obtenido su libertad en fuerza de leyes y decretos de los diferentes gobiernos republicanos, fueron después reducidos nuevamente a la esclavitud por el gobierno español. Los jueces respectivos declararán la libertad, acreditándose debidamente. En 1823 se declaró la total prohibición del comercio de esclavos. La población esclava había ido reduciéndose paulatinamente hasta llegar en los años 1850 a ser una suma insignificante de la fuerza de trabajo. Durante la presidencia de José Gregorio Monagas se daría el paso final a la abolición de la esclavitud por la ley del Congreso de la República del 24 de marzo de 1854, el gobierno venezolano pagó a los dueños una cuota monetaria por cada esclavo. Su primer artículo establece que queda abolida para siempre la esclavitud en Venezuela. La actual Constitución de 1999 establece. Artículo 54. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. Situación actual. Artículo principal. Esclavitud en la actualidad. A pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud y de estar oficialmente prohibida en casi todos los países, la esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales como en forma de nueva esclavitud. Según un estudio publicado en el año 2000, podría haber unos 27 millones de esclavos en todo el mundo. 102 en el estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 2012 se estima en cerca de 20,9 millones, esto es, 3 de cada 1000 personas en el mundo son víctimas de trabajo forzado. 103 Uno de los países que mantiene la esclavitud y la protege es Mauritania, contra cuyo gobierno se alzaron varias voces en 2005. 104. Asimismo, en muchos lugares del mundo siguen existiendo zonas donde hay gran cantidad de personas viviendo en un régimen de esclavitud similar a los de la antigüedad. Sobre todo en zonas donde las administraciones prácticamente no existen, no llegan fácilmente o no se oponen y luchan contra ella debido a la corrupción de los funcionarios que deben controlarla, como en la selva amazónica por ejemplo. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la actualidad existen entre 90,000 y 300,000 personas esclavas en Sudán. Estos esclavos, hoy por hoy, son comprados y vendidos en mercados de esclavos modernos. En 1989, una mujer o un niño de la tribu Dinka costaba unos $90. Varios meses después, el precio cayó hasta los $15, ya que la oferta era muy superior. Se les obliga a cambiar su religión y a convertirse al Islam, se les cambian sus nombres por otros árabes y son forzados a hablar una lengua que no conocen. 105 La organización humanitaria Christian Solidarity International lleva, desde 1995, comprando esclavos para liberarlos, pagando $50 por cada uno. 106. Reflexionando sobre la relación entre esclavitud y capitalismo, el economista liberal Lester Thurow sostiene que democracia y capitalismo parten de creencias muy diferentes sobre la adecuada distribución del poder. La primera se basa en la distribución equitativa del poder político, un hombre, un voto, mientras que el capitalismo cree que es deber de los económicamente aptos expulsar a los no aptos fuera del negocio y eliminarlos. La supervivencia del más apto y las desigualdades en el poder de compra son la base de la eficiencia capitalista. Lo primero es el lucro personal y por tanto las empresas se hacen eficientes para enriquecerse. Para decirlo en su forma más cruda, el capitalismo es perfectamente compatible con la esclavitud, la democracia no. 65 En muchas partes del mundo se dan casos de esclavitud relacionada con la explotación sexual, trata de personas,
Artículo principal. Trata de personas. Trata de personas, tráfico de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Véase también. Apremio individual. Asiento, economía. Autobiografías de esclavos. Comercio árabe de esclavos. Esclavitud en Mallorca. Comercio berberisco de esclavos. Compañía Gaditana de Negros. Convención Europea de Derechos Humanos. Esclavitud en la actualidad. Esclavitud sexual. Explotación infantil. Proxenetismo. Taller de explotación laboral. Trata de personas. William Wilberforce. Referencias. Kevin Valles, 2004. New Slavery. A Reference and Book. ABC Clio. pp. 15, 18. ISBN 978-1-851-09-815-6. Fuente citada en Dep Bondage. Paul Boanan. Para raros, nosotros. P. 179. Consultado el 10 de febrero de 2018. Beine, Paul, 1999. ¿Qué es ser romano? L'Histoire. Número especial Roma, capital del mundo, páginas 8 a 11, 234. Beine, Paul, 1987. Los esclavos, parte 1, el Imperio Romano. Historia de la vida privada, tomo 1, del Imperio Romano al año 1000, dirigida por Georges Duby. Taurus Madrid, ISBN 978-84-306-9951, 3. Pierre Bonacieux, del esclavismo al feudalismo en la Europa occidental, Editorial Crítica, 1993, Barcelona, pp 14, 29. Islam and Slavery. Horrible Trafficking Circassian Women Infanticide in Turkey, New York Daily Times, 6 de agosto de 1856. Name igual Soldier Can. Insights into the Concept of Slavery. Archivado desde el original el 22 de noviembre de 2009. Historical Survey de International Slave Trade. Enciclopedia Británica. Slave Trade. jewisencyclopedia.com. Muslim Slave System in Medieval India, K.S. Lal, Aditya Prakashan, New Delhi Slavery. Enciclopedia Británica Guide to Black History. Slavery. Enciclopedia Británica. Swahili Coast. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2007. Consultado el 4 de febrero de 2010. Remembering East African Slave Rights, BBC News, 30 de marzo de 2007. Focus on the Slave Trade, BBC News, 3 de septiembre de 2001. The Unknown Slavery. In the Muslim World, that is, and it's not over. Slavery in Africa. Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009. Lewis. Russian Slavery in the Middle East, Oxford Univ Press 1994. When Europeans were slaves. Research suggests that slavery was much more common than previously believed. Archivado desde el original el 25 de julio de 2011. Davis, Roberts. Christian Slaves, Muslim Masters. With Slavery in the Mediterranean, The Barbaric Coast and Italy, 1500-1800. Basado en registros de 27.233 viajes realizados para obtener esclavos de las Américas. Stephen Berend, Transatlantic Slave Trade, Africana. The Encyclopedia of the African and African American Experience, New York. Basic Civitas Books, 1999, ISBN 0-465-000-71-1. The Impact of the Slave Trade on Africa. When Europeans were slaves. Research suggests that slavery was much more common than previously believed. Archivado desde el original el 25 de julio de 2011. European y Asian History 1800-1849. Oficial de Historia del Mundo. Vol. 7. Capitán 1. Actuales norte de Nigeria, Chad y Níger. Fredo Misago Invaded Meanza de Art of Slaves. 20th Century Solutions to the Abolition of Slavery. Archivado el 15 de mayo de 2011 en Wayback Machine. P. 13. Slavery. Stephen D. Berend, Richardson David, y David Eltis, miembros del Web Du Bois Institute dedicado a la investigación sobre la sociedad afroamericana, es parte de la Universidad de Harvard. Cálculo basado en registros de 27.233 viajes hechos para obtener esclavos para las Américas según Stephen Berend en su Transatlantic Slave Trade. Africana. The Encyclopedia of the African and African American Experience, 1999. World History, Africa, Slavery.
Eric Hobsbawm, Industria e Imperio, Editorial Crítica, 2001, p. 48. La esclavitud. América conquistada, África esclavizada, pp. 5, 6, 9. Historia de la humanidad. Los inicios del siglo XIX, ed. Larousse, 2005, Santiago de Chile, p. 10. La esclavitud. América conquistada, África esclavizada. Angola Slave Trading in the 1700 s. Nigeria, The Slave Trade. Country Profile. Nigeria. Historical Background Pack. 1. Maps of Africa and the Slave Trade. Nigeria Abolition of the Slave Trade. Shillington, Kevin, 2005. Encyclopedia of African History. New York, N.Y. CRC Press. p. 878. Colonialism. An International Social, Cultural, and Political Encyclopedia, Melvin Eugene Page y Penny M. Sonnenburg, pp. 361, ABC Clio, 2003. Nyoku, Onuka N., 1997. Mbundu. pp. 38, 39. Benin, inglés. Cities of the Middle East and North Africa. A Historical Encyclopedia, Michael Dumper y Bruce E. Stanley, Pac. 254, ABC Clio, 2007. Slave Trade and its Consequences. Archivado desde el original el 19 de julio de 2011. Entre 1720 y 1799 eran 125,306. Entre 1800 y 1854, 255,000. Y entre 1855 y 1902, 115, 133 personas. África. Ad 1501-1600. Status and Respectability in the Cape Colony, 1750-1870. A Tragedy of Manners. Robert Ross, P6, Cambridge University Press, 1999. Historia de América. Primer parcial, pp. 35, 40. The Black Past. Remembered and Reclaimed. Texto an online reference guide to African American History ignorado, ayúdale a. International. The History of Guinea-Bissau. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2010. Consultado el 17 de diciembre de 2010. Gallego, José Andrés, 2005. La esclavitud en la América Española, encuentro. p. 19. Where are the African Latinos? América. Ad 1601-1700. Esclavitud archivado el 27 de mayo de 2011 en Wayback Machine. Esclavos en México y América Central. 19,000. Panamá. 4000. Nueva Granada. 54,000. Venezuela. 64,000. Ecuador. 8000. Perú. 89,000. Chile. 12,000. Río de la Plata. 21,000. Total. 271,000 en Hispanoamérica. La esclavitud en la América Española, escrito por José Andrés Gallego. Pac 19 La emigración española a América, 1765-1824, por Rosario Márquez Macías, Pac. 62, Universidad de Oviedo, 1995 España, 1492, 13º España SC. SB, Racismo, Colonia, Esclavitud y América. Número de esclavos negros en América Fuente. Klein 43. Slavery in the United States. Archivado desde el original el 11 de enero de 2012. Texto Economic History Services ignorado, ayuda, tercer apéndice. Estadísticas aproximadas. pp. 1, 2. Darky Ribeiro. O Povo Brasileiro, Vol. 07, 1997, 1997. IGBTN. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2010. The Birth of African American Culture. An Anthropological Approach, Boston. Beacon Press, 1992. Fuente citada en Sidney Mintz. Slavery. A Problem in American Institutional and Intellectual Life, 1959. Fuente citada en Stanley Elkins. The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World, 1996, hay traducción castellana, El futuro del capitalismo, 1996. Fuente citada en Lester Thurow. Spencer, Herbert, 1884. The Man vs. The State. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Esclavista. Diccionario de la Lengua Española, 23 edición. Texto en filosofía.org.
Citado en Esclavitud y Cristianismo, archivado el 16 de octubre de 2012 en Wayback Machine. Citado y comentado por Albert Zimmerman, en torno a la doctrina de Tomás de Aquino sobre el ius naturale, archivado el 18 de julio de 2009 en Wayback Machine. Gregorio Smutko, La lucha de los capuchinos contra la esclavitud de los negros en los siglos XVII y XVI, archivado el 8 de diciembre de 2012 en Wayback Machine. Texto en página sobre filosofía.com. Colchin, 2003, pp. 63-64. Colchin, 2003, p. 78. Colchin, 2003, pp. 65-68. Willens, 2005, pp. 218-220. Wikisource logo de Mozilla Theory Speech at Wikisource Mozilla Theory Introductory Speech given by James Henry Among Mozilla Theory, from John Taylor Gattos The Underground History of American Education. Fuentes citadas en Mozilla Theory. Bibliografía de toda la sección, fuentes citadas en Pro-Slavery. Finkelman, Paul. Defending Slavery. Pro-Slavery Taught in the Old South. New York. Bedford/St. Martins, 2003. Kennedy, David M., Cohen, Elizabeth, and Bailey, Thomas A. The American Pageant. A History of the Republic 12th Edition. New York. Houghton Mifflin Company, 2001. Colchin, Peter. American Slavery 1619-1877. 2003. Revisión, ISBN 0-8090-1630-3. Willens, Sean. The Rise of American Democracy. Jefferson to Lincoln. 2005, ISBN 0-393-058-20-4. Eloy Martín Corrales, La esclavitud en la Cataluña de fines del siglo XVIII y primera mitad del XX. Los amados sirvientes de indianos y negreros, Historia moderna, Historia en construcción, Cohort. Por Pierre Vilar y Carlos Martínez Shaw, Vol. 1, 1999, ISBN 84-897-90-30-2, pp. 133, 150. Juan Hipólito Vieites, Antecedentes económicos de la Revolución de Mayo, Biblioteca Manuel Belgrano de Estudios Económicos, Buenos Aires, ed. Raigal, 1956. Eduardo Saguier, La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial. El caso de Buenos Aires en el siglo XVIII, Revista Paraguaya de Sociología, N74, año 26, Asunción, enero-abril de 1989. Investigación realizada por José Óscar Frigerio, modalidades de los esclavos alquilados o jornalizados. Aproximaciones al caso de Córdoba, actas de las Sexto Jornadas de Historia de Córdoba, Junta Provincial de Historia de Córdoba, ABA. 2007. Abolition Movement, archivado el 12 de enero de 2010 en Wayback Machine. Online Enciclopedia http://www.nodo50.org/red básica textos/index.php interrogación de cierre x = 602 200 años de la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Rebeldes y radicales, detrás de la abolición bando de libertad de vientres. 15 de octubre de 1811. Consultado el 28 de abril de 2012. Ley sin número. Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre de 1823, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 8 de junio de 2022, consultado el 27 de julio de 2011. 200 años de la Abolition Act. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2008. Asamblea General Constituyente en Buenos Aires, decreto del 2 de febrero de 1813. Constitución de la Nación Argentina de 1853. Estado de Buenos Aires. Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires encargada del examen de la Constitución Nacional, 1859-1860. p. 331. Mata Gavidia, José, 1969. Anotaciones de Historia Patria Centroamericana. Editorial Universitaria. Puigmal, Patrick, julio-diciembre de 2020. La conspiración de los tres Antonios, Santiago/Polpaico, 1780. Primer intento republicano en América Latina. Espacio Regional, Osorno, 2, 17. 41, 60. Feliu Cruz, Guillermo, 1973. La abolición de la esclavitud en Chile. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. pp. 13, 14. La abolición de la esclavitud en Chile. www.archivonacional.gov.cl. S/F.
Consultado el 26 de septiembre de 2021. Iglesias, Rafael, ed. 1988. Chile. Chile en la historia. Almanaque Mundial 1989. Panamá. Editorial América, Sociedad Anónima P. 261. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 11 de julio de 2011. Decreto 100. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 27 de julio de 2011. Jacques Droz, Lucien Genet y Jim Vidalenc, 1966. La época contemporánea y, restauraciones y revoluciones, 1815-1871, capítulo 7, Estados Unidos, p. 532. Buenos Aires, Eudeva. Miguel Hidalgo. Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, Guadalajara, 6 de diciembre de 1810. Capítulo 1. Los esclavos de Yucatán. Consultado el 23 de noviembre de 2016. http://web.archive.org/web/http://www.uninorte.edu.co /Cátedra-Fulbright /ediciones /Cátedra 2006 /Independencia-DR-Omar-Ali.pdf Independencia negra en la diáspora africana Omar H. Ali, ph.d. Departamento de Historia Towson University http://www.uninorte.edu.co /Cátedra-Fulbright /Ediciones /Cátedra 2006 Independencia negra DR Omar Ali.pdf Independencia negra en la diáspora africana Omar H. Ali, ph.d. Departamento de Historia Towson University. Archivado desde http://www.uninorte.edu.co /Cátedra-Fulbright /Ediciones /Cátedra 2006 Independencia negra DR Omar Ali.pdf Independencia negra en la diáspora africana Omar H. Ali, ph.d. Departamento de Historia Towson University. El original el 9 de abril de 2017. Breve historia de la esclavitud en el Perú, Carlos Aguirre, 2005. Kevin Vales, La nueva esclavitud en el mundo global, ed. Siglo XXI y te advierte que 20,9 millones de personas son víctimas del trabajo forzado. Periódico El Comercio. Día 1 de junio de 2012. La esclavitud sigue acechando sobre Mauritania. Afrol News. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2006. La esclavitud. Una intolerable injusticia que persiste. Archivado desde el original el 31 de julio de 2008. Consultado el 3 de agosto de 2008. La participación de Xi en los esfuerzos de liberación de esclavos en Sudán ha recibido críticas. En 1999, UNICEF llamó a la práctica intolerable, alegando que no era una solución duradera al problema de la esclavitud y criticándolo por aceptar implícitamente que los seres humanos pueden ser comprados. UNICEF también afirmó que el pago de dinero por los esclavos proporcionó a los combatientes en la guerra dinero en efectivo para comprar armas. 21 Human Rights Watch afirmó que la compra de esclavos podría proporcionar un incentivo monetario para más incursiones de esclavos y se advirtió del riesgo de fraude en el proceso de redención. 22 En 2002, un informe del Departamento de Estado sobre el tema declaró: como cuestión de principio, ninguna persona que tenga a otro que ha sido secuestrado o esclavizado debe ser pagada para asegurar la liberación de esa persona. 23 Otros críticos están de acuerdo en que la campaña fomenta la toma de esclavos y reduce el incentivo para que los propietarios los liberen sin pago. The New York Times. 24 Socava la batalla contra la esclavitud. Richard Miniter por el Atlántico. Christian Solidarity International. Bibliografía. Adam Hochschild, Enterrad las cadenas. Profetas y rebeldes en la lucha por la liberación de los esclavos de un imperio, Ediciones Península, 2006, ISBN 978-84, 8307, 701, 6. Hugh Thomas, La trata de esclavos, Planeta, Barcelona, 1998-1997. Carlos Aguirre, Breve historia de la esclavitud en el Perú, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005. Bernardo Cordón, Candombe. Contribución al estudio de la raza negra en el Río de la Plata, Buenos Aires, ed. Continente, 1938. José Óscar Frigerio, Modalidades de los esclavos alquilados o jornalizados. Aproximaciones al caso de Córdoba, actas de las Sexto Jornadas de Historia de Córdoba, Junta Provincial de Historia de Córdoba, ABA.
2007. Eduardo Saguier, La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial. El caso de Buenos Aires en el siglo XVIII, Revista Paraguaya de Sociología, N74, año 26, Asunción, enero-abril de 1989. George Reid Andrews, Los afroargentinos de Buenos Aires, ed. De la Flor, B.S. As. 1990. Juan Hipólito Vieites, Antecedentes económicos de la Revolución de Mayo, Biblioteca Manuel Belgrano de Estudios Económicos, Buenos Aires, ed. Raigal, 1956, p. 405. Marta B. Goldberg y Silvia C. Mayo, La población africana en Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y de subsistencia, 1740-1850, Temas de África y Asia, N2, Universidad de Buenos Aires, 1993, Buenos Aires, 1994. Frank Tannenbaum, El negro en las Américas. Esclavo y ciudadano, Buenos Aires, Paidós, 1968. Reséndez, Andrés, 2019. La otra esclavitud, Historia oculta del esclavismo indígena. Ciudad de México. Grano de sal. p. 424. ISBN 978, 60, 79, 83, 69, 17. Rolando Mellafe, La esclavitud en Hispanoamérica, Buenos Aires, Eudeva, 1987. Ramón de la Sagra y Carmen Rodríguez Rodríguez, ed. Lit. Estudios coloniales con aplicación a la isla de Cuba. I. De los efectos de la supresión en el tráfico negrero, ISBN 84, 8347, 159, 0, 2013, pp. 129, 185. Gustavo Nerín Abad, Los hermanos Vinent Vives, Negreros de Alcurnia, La aventura de la historia, ISN 1579, 427, X, N 216, 2016, pp. 30, 35. Javier Moreno Rico, Hombres y barcos del comercio negrero en España, 1789-1870, Drasana. Revista del Museu Marítim, ISN 0214, 2279, ISN 2385, 3425, N25, 2017, pp. 66, 89. Jim Batou, La trata negrera, precondición del capitalismo industrial. Viento Sur. Por una izquierda alternativa, ISN 1133, 5637, N161, 2018, pp. 95, 112. Macionis, JJ y Plumer, K. 2011. Sociología. Madrid. Pearson Educación. Enlaces externos. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre esclavitud. Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre esclavitud. Análisis sobre la esclavitud en el Antiguo Egipto. Situación social del esclavo. Mundo. Egiptología. Trabajo forzoso en el mundo, hoy la ruta del esclavo, mapa didáctico de la UNESCO Anti-Slavery International. La esclavitud en el mundo actual, en inglés, el Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso, SAP-FL, de la OIT. La esclavitud negra en la América Española. 12,3 millones de personas viven en situación de esclavitud en el mundo. Esclavas del sexo.